Llegamos con el alma sedienta, buscando esperanza y dirección. Como el ciervo corre hacia las aguas, nuestro corazón corre hacia Dios. En medio del desierto florece, tu voz nos vuelve a levantar. Donde había tierra seca y cansada, tu gracia vuelve a brotar. Y aquí encontramos vida, aquí encontramos paz. Tu río nunca deja de correr. Manantial de vida eterna, río de gracia y salvación, donde el alma encuentra descanso y el cansado encuentra perdón. Para todo aquel que tiene sed, manantial de agua del Rida, manantial de agua de vida, donde fluye para siempre la presencia de Jehová. Corre el río desde tu trono hasta aquí. Corre el río, trayendo vida sobre mí. Sana, restaura, transforma todo lo que toca Él. Somos tierra visitada por la lluvia de tu poder.
Llegamos con el alma sedienta, buscando esperanza y dirección. Como el ciervo corre hacia las aguas, nuestro corazón corre hacia Dios. En medio del desierto florece, tu voz nos vuelve a levantar. Donde había tierra seca y cansada, tu gracia vuelve a brotar. Y aquí encontramos vida, aquí encontramos paz. Tu río nunca deja de correr. Manantial de vida eterna, río de gracia y salvación, donde el alma encuentra descanso y el cansado encuentra perdón. Para todo aquel que tiene sed, manantial de agua de vida, manantial de agua de vida, donde fluye para siempre la presencia de Jehová. Corre el río desde tu trono hasta aquí. Corre el río, trayendo vida sobre mí. Sana, restaura, transforma todo lo que toca él. Somos tierra visitada por la lluvia de tu poder. Pocas cosas son tan difíciles como atravesar una temporada en la que no podemos ver más allá de nuestras circunstancias. Cuando el problema ocupa toda nuestra atención, resulta fácil pensar que siempre será así. La prueba parece interminable, la espera parece demasiado larga y el desierto parece extenderse mucho más allá de lo que imaginábamos. Quizá por eso una de las preguntas más frecuentes del corazón humano es: ¿qué está haciendo Dios mientras yo sigo esperando? Las Escrituras nos muestran una y otra vez que el Señor suele estar obrando en lugares que todavía no podemos ver. Mientras nosotros luchamos con las preguntas de hoy, Él ya conoce las respuestas de mañana. Mientras nosotros vemos la necesidad presente, Él ya ha preparado provisión más adelante en el camino. La historia que exploraremos hoy nos lleva precisamente a uno de esos momentos. Un lugar donde un pueblo cansado descubrió que Dios había preparado mucho más de lo que imaginaban. Un relato que nos recuerda que la amargura no tiene la última palabra, que los desiertos no duran para siempre y que nuestro Señor sigue siendo el Dios que prepara oasis para su pueblo. Porque muchas veces, mientras nosotros todavía estamos pensando en Mara, Dios ya está preparando Elim. Bienvenidos a otro episodio de su serie Sedientos. Hoy estudiamos Elim,
el oasis de Dios. Déjame introducir el tema. Hay temporadas de la vida que parecen definirse por una sola palabra. Algunos recuerdan ciertos años como tiempos de abundancia. Otros lo recuerdan como años de crecimiento, de cambios o de conquistas. Pero también existen temporadas que quedan grabadas en nuestra memoria por el sabor amargo que dejaron en el alma. Israel acababa de atravesar una de esas temporadas. Había salido de Egipto, habían visto abrirse el Mar Rojo, habían contemplado la derrota del ejército más poderoso de su tiempo, habían cantado, danzado y celebrado la fidelidad de Dios. Sin embargo, poco después de aquella victoria, que por cierto fue extraordinaria, llegaron a Mara, donde descubrieron que la vida espiritual no consiste solamente en experimentar milagros, sino también en aprender a confiar cuando aparecen nuevas necesidades. Allí tuvieron sed. Allí, como estudiamos en el episodio pasado, murmuraron. Allí fueron confrontados. Allí Dios les mostró un árbol. Y fue también allí donde aprendieron que el Señor tiene poder para transformar las aguas amargas en aguas dulces. Pero la historia no termina en Mara. De hecho, una de las grandes lecciones de las Escrituras es que Dios rara vez permite que sus hijos permanezcan para siempre en los lugares de amargura. Mara era una estación del camino, no el destino final. Era una lección necesaria, pero no el capítulo completo de la historia. Mientras el pueblo estaba concentrado en las aguas amargas, Dios ya había preparado algo más adelante. Y eso nos conduce a una verdad profundamente consoladora. Muchas veces nosotros solamente vemos el lugar donde estamos, pero Dios ve todo el recorrido. Nosotros vemos la prueba presente, Él ve también la provisión futura. Nosotros vemos la necesidad de hoy, Él ya conoce la respuesta de mañana. Nosotros vemos Mara, Él ya sabe dónde está Elim. Quizá por eso tantas personas se equivocan al interpretar los desiertos de la vida. Creen que la dificultad actual será permanente. Piensan que la prueba no terminará. Imaginan que la escasez, el dolor o la incertidumbre son el capítulo final de la historia. Sin embargo, una y otra vez, las Escrituras nos muestran un Dios que trabaja más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Por ejemplo, cuando Abraham subía al monte del sacrificio, Dios ya había preparado un carnero. Cuando José estaba en prisión, Dios ya había preparado el palacio. Cuando Esther ayunaba en medio de la amenaza, Dios ya estaba moviendo circunstancias en el palacio del rey contra Amán. Y mientras Israel intentaba comprender lo que había ocurrido en Mara, Dios ya había preparado un oasis en medio del desierto. Éxodo capítulo 15, verso 27. Nos entrega una descripción tan breve como sorprendente. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Después de la escasez apareció la abundancia. Después de la sed llegaron las fuentes. Después del calor abrasador apareció la sombra. Después de la incertidumbre llegó el descanso. Después de Mara apareció Elim. No se trata simplemente de una nota geográfica incluida por Moisés para completar el relato. Cada detalle parece invitarnos a detenernos y observar con atención. 12 fuentes, 70 palmeras, agua abundante. Un lugar donde el pueblo pudo detenerse, descansar
y recuperar fuerzas antes de continuar el viaje. Porque Dios, el Dios de la Biblia, no solamente sabe probar a su pueblo, también sabe restaurarlo. No solamente corrige, también consuela. No solamente conduce a través del desierto, también prepara oasis en medio de él. Sin embargo, incluso Elim apunta hacia algo mayor. Cada oasis de esta vida es temporal. Cada descanso terrenal tiene una duración limitada. Cada bendición presente es apenas una sombra de algo más glorioso que todavía está por venir. Por eso cuando contemplamos Elim, no solamente vemos un oasis en el desierto del Sinaí, también vemos un adelanto del reino venidero. Vemos una pequeña ventana que nos permite mirar hacia el día en que toda sed será saciada, toda lágrima será enjugada y los redimidos habitarán para siempre en la presencia de Dios. Porque cada Elim de esta vida es apenas un adelanto del reino venidero. El Dios que prepara oasis. La historia de Elim comienza con una sorpresa. Después de 3 días de sed y la amarga decepción de Mara, que expuso la condición del corazón de Israel, el relato bíblico conduce a una escena completamente distinta. Y leíamos Éxodo 15, verso 27, dice, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La diferencia es imposible de ignorar. Donde antes había búsqueda, ahora había provisión. Donde antes había aguas amargas, ahora había abundancia. Donde antes había incertidumbre, ahora había seguridad. Donde antes había cansancio, ahora había descanso. El mismo pueblo que poco antes había estado preguntando desesperadamente qué habría de beber, ahora se encontraba acampando junto a fuentes suficientes para toda la nación. Y quizá lo primero que debemos notar es que Elim no apareció por accidente, no surgió repentinamente porque Dios improvisó una solución ante una emergencia inesperada. No era una alucinación en medio del desierto. El oasis ya estaba allí antes de que Israel sintiera siquiera la sed. Las fuentes ya brotaban antes de que el pueblo llegara al desierto. Las palmeras ya proyectaban su sombra antes de que el sol comenzara a castigarlos durante la travesía. Mientras Israel caminaba preocupado por encontrar agua, Dios ya había preparado un oasis. Mientras ellos veían solamente la necesidad inmediata, Dios ya había preparado la provisión futura. Mientras ellos trataban de entender Mara, Dios ya conocía perfectamente dónde estaba Elim. Esa es una de las verdades más consoladoras de toda la vida cristiana. Dios no solamente responde a las necesidades, las anticipa. No solamente resuelve problemas, prepara provisiones. No comienza a trabajar cuando nosotros descubrimos la crisis. Muchas veces ya estaba obrando mucho antes de que nosotros supiéramos que necesitaríamos su ayuda. La Biblia está llena de ejemplos de esta realidad. Antes que Abraham levantara el cuchillo sobre Isaac, Dios ya había preparado el carnero que sería ofrecido en sustitución. Antes de que José saliera de la prisión, Dios ya había preparado el trono que ocuparía en Egipto. Antes de que David enfrentara a Goliat, Dios ya había estado formándolo en los campos donde cuidaba las ovejas de su padre. Antes de que Israel llegara a Elim, Dios ya había hecho brotar aquellas fuentes en medio del desierto, porque Dios siempre llega antes que nosotros. Nosotros caminamos paso a paso, descubriendo el camino conforme avanzamos. Él, nuestro Dios glorioso, contempla el recorrido completo. Nosotros vemos el capítulo presente. Él conoce el libro entero. Nosotros observamos la necesidad que está delante de nuestros ojos. Él ya está preparando la provisión que encontraremos más adelante. Y tal vez por eso muchas de las mayores angustias del creyente nacen de una limitación de perspectiva. Nos preocupa lo que todavía no vemos. Nos inquieta lo que todavía no entendemos. Nos desespera
espera aquello que todavía no tiene respuesta. Sin embargo, una y otra vez las Escrituras nos muestran a un Dios que ya está trabajando en lugares donde nosotros todavía no hemos llegado. Israel pensaba que Mara era toda la historia. Dios sabía que Mara era tan solo una página de ella. Israel veía amargura, Dios veía un oasis. Israel veía una prueba, Dios veía una provisión. Y lo mismo ocurre muchas veces con nosotros. Hay temporadas en las que el presente parece absorber toda nuestra atención. La necesidad se vuelve tan real que nos cuesta imaginar algo distinto. Pero el Señor sigue siendo el Dios que prepara oasis en medio del desierto. El Dios que conoce el final desde el principio. El Dios que ya está obrando en escenarios que todavía permanecen ocultos para nosotros. Sin embargo, el himno solamente habla de provisión, también habla de algo que solemos pasar por alto. Cuando Israel llegó al oasis, encontró agua abundante, pero encontró algo más. Encontró 70 palmeras, encontró sombra. Y eso nos introduce en una lección extraordinaria, porque quizá una de las provisiones más subestimadas de Dios no es el agua, es la sombra. Las 70 palmeras, el Dios que también prepara sombra. Cuando llegamos a la descripción del himno, es natural que nuestra atención se dirija inmediatamente hacia las 12 fuentes. Después de todo, venimos de una historia dominada por la sed, venimos de Mara, venimos de la búsqueda desesperada de agua. Sin embargo, el texto bíblico no menciona únicamente las fuentes, también registra otro detalle que a primera vista podría parecer secundario. Y llegaron a Elim porque había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La precisión de la descripción nos invita a detenernos. El Espíritu Santo no consideró suficiente decir que había vegetación o sembrados algunos árboles. Habla específicamente de 70 palmeras, y eso resulta muy significativo porque en el desierto el agua no es la única necesidad. Tan importante como beber es encontrar refugio contra el sol, y necesario como saciar la sed es recuperar las fuerzas después de una larga caminata bajo el calor abrasador. Aquellas palmeras representaban algo que Israel necesitaba profundamente: descanso. Porque quizá una de las provisiones más subestimadas de Dios no es el agua, es la sombra. Con frecuencia pensamos en la provisión divina únicamente en términos de supervivencia. Pensamos en aquello que nos permite continuar avanzando. Pensamos en las respuestas a nuestras necesidades inmediatas. Sin embargo, el himno nos recuerda que Dios no solamente se preocupa por mantenernos vivos, también se preocupa por restaurarnos. No solamente provee aquello que necesitamos para seguir caminando, también provee aquello que necesitamos para recuperar fuerzas mientras caminamos. Por eso resulta tan revelador contrastar el carácter de Dios con el sistema de Faraón. Egipto jamás concedía descanso. Toda la estructura de la esclavitud estaba diseñada para exigir más producción, más esfuerzo y más rendimiento. Nunca era suficiente. Dame horas extras. El valor de una persona estaba determinado por lo que podía producir. La vida giraba alrededor de la carga, de la opresión y de la exigencia constante. El esclavo existía para servir al sistema, y el sistema jamás se detenía para detenerse a preguntar si el esclavo necesitaba recuperarse. El Dios que sacó a Israel de Egipto era completamente diferente. Él no solamente abrió el Mar Rojo, ni solamente endulzó las aguas de Mara, ni únicamente proveyó para las necesidades inmediatas de su pueblo. También preparó un lugar donde pudieran descansar.
Las palmeras de Elim nos recuerdan que el Señor no está interesado únicamente en que lleguemos al destino. También se preocupa por la condición en que llegamos. El mismo Dios que guía a través de la prueba sabe cuándo es necesario detener la marcha para restaurar las fuerzas de aquellos que caminan con Él. Quizá por eso la presencia de las palmeras resulta tan significativa. Dios no había preparado solamente agua para la sed, había preparado sombra para el cansancio. Había previsto no solamente la supervivencia de su pueblo, sino también su recuperación. Mientras Israel estaba preocupado por continuar avanzando, el Señor estaba recordándoles una verdad que habían olvidado durante siglos de esclavitud. La vida no fue diseñada para vivirse bajo una presión ininterrumpida. Esta realidad aparece desde las primeras páginas de la Biblia. Después de contemplar la creación, Dios reposó de sus obras. No porque estuviera cansado ni porque estuviera a recuperar fuerzas. El Dios Todopoderoso jamás se fatiga. Sin embargo, estableció un principio que acompañaría a la humanidad durante toda su historia. El descanso, el reposo, forma parte de su diseño. El reposo no es una señal de debilidad, es una expresión de sabiduría. Es el reconocimiento de que fuimos creados para depender de Dios y no para vivir consumidos por nuestras propias fuerzas. Tal vez por eso esta escena resulta tan actual. Vivimos en una cultura que constantemente nos impulsa a correr más rápido, a producir más y a hacer más cosas. El mundo moderno ha perfeccionado muchas herramientas, pero no ha eliminado la antigua mentira de Egipto. La idea de que nuestro valor depende exclusivamente de nuestro rendimiento. Sin darnos cuenta podemos terminar viviendo montados, agotados. No porque Dios nos haya impuesto esa carga, sino porque hemos adoptado un ritmo que Él nunca diseñó para nosotros. Las 70 palmeras de Elim se levantan como un recordatorio silencioso de que el Señor también sabe preparar temporadas de refrigerio. Hay momentos en los que Dios nos lleva a luchar y hay momentos en los que Dios nos conduce a atravesar desiertos. Hay momentos en los que permite pruebas que forman nuestro carácter, pero también existen momentos en los que nos invita a sentarnos bajo su sombra, beber de su provisión y permitir que nuestras fuerzas sean renovadas. Porque el mismo Dios que prepara fuentes para nuestra sed, también prepara sombra para nuestro cansancio. Y quizá algunos de los milagros más grandes de nuestra vida no consisten solamente en seguir avanzando, sino en descubrir que Dios nos ha concedido permiso para descansar bajo su cuidado. Las 12 fuentes, la provisión que alcanza para todos. Si las 70 palmeras nos hablan del descanso que Dios concede a su pueblo, las 12 fuentes nos hablan de otra realidad igualmente importante, la suficiencia de su provisión. El texto no dice simplemente que había agua, dice que había 12 fuentes de aguas. Una vez más, la precisión llama nuestra atención. El Espíritu Santo pudo haber dicho que había abundancia de agua en Elim, y eso habría sido suficiente para comunicar la idea principal. Sin embargo, decidió registrar el número de las fuentes. Quizá porque Dios no solamente estaba proveyendo agua, también estaba enseñando algo acerca de sí mismo. A lo largo de toda la Escritura, el número 12 aparece repetidamente asociado con el pueblo del pacto. 12 fueron los hijos de Jacob, 12 fueron las tribus de Israel, más adelante 12 serían los apóstoles escogidos por Cristo. Y finalmente en la visión gloriosa de la Nueva Jerusalén encontramos nuevamente el número 12 multiplicándose en puertas, en fundamentos de la gran ciudad, y dimensiones que hablan del pueblo redimido de Dios. No se trata de buscar misterios ocultos ni significados esotéricos donde la Biblia no los presenta. Se trata simplemente de observar que el Señor parece haber querido dejar una señal de que aquella provisión estaba relacionada con todo su pueblo. No había una fuente para unos pocos privilegiados. No había agua solamente para los más fuertes.
No había provisión reservada para un grupo selecto. Había suficientes fuentes para toda la congregación, porque el Dios del pacto nunca piensa únicamente en individuos aislados, piensa en su pueblo, piensa en la comunidad de los redimidos, piensa en la nación que está formando para sí mismo. Y eso resulta particularmente hermoso cuando recordamos dónde se encuentra Israel en este momento de la historia. Todavía no habían llegado al monte Sinaí para recibir la ley, todavía no poseen una tierra, todavía no tienen ciudad ni fronteras. Son una multitud caminando en el desierto. Sin embargo, Dios ya los está viendo como el pueblo que Él mismo ha decidido formar. Las 12 fuentes parecen anunciar silenciosamente que el Señor no ha olvidado ninguna de sus promesas. El mismo Dios que llamó a Abraham, confirmó su pacto con Isaac y lo renovó con Jacob, sigue conduciendo la historia hasta el cumplimiento de sus propósitos. Y esa verdad también tiene algo que decirnos a nosotros. Con frecuencia observamos nuestra situación presente y concluimos que todo depende de las circunstancias actuales. Israel podía haber pensado que solamente era un grupo de ex esclavos tratando de sobrevivir en el desierto. Pero Dios, ese Dios que amamos, los veía de otra manera. Él los veía a la luz de su pacto, los veía a la luz de sus promesas, los veía a la luz donde el futuro que había preparado para ellos. Lo mismo ocurre con la iglesia de Cristo. A veces vemos limitaciones, luchas o debilidades. A veces observamos únicamente el tramo del camino que estamos recorriendo. Pero Dios contempla la obra terminada. Él ve a su pueblo conforme a las promesas que ha pronunciado. Y no solamente conforme a las circunstancias que experimenta en el presente. Por eso las 12 fuentes son mucho más que un detalle geográfico. Son un recordatorio de que la provisión de Dios está íntimamente ligada a su fidelidad. El Señor no provee porque las circunstancias lo obliguen. Provee porque es fiel a sus promesas. Dios provee porque recuerda su pacto, porque jamás abandona aquello que ha decidido redimir. Mientras Israel bebía de aquellas aguas, quizá no alcanzaba a comprender toda la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Pero el mensaje permanecía allí, delante de sus ojos. El Dios que los había sacado de Egipto seguía siendo el Dios del pacto y su provisión continuaba alcanzando para todo su pueblo. Porque cuando Dios abre una fuente, nunca lo hace con escasez. Su provisión siempre es suficiente para cumplir aquello que Él mismo ha prometido. Las 70 palmeras, una sombra más grande de lo que imaginaban. Si las 12 fuentes parecen dirigir nuestra atención hacia el pueblo del pacto, las 70 palmeras parecen ampliar el horizonte todavía más. La Biblia registra cuidadosamente ambos números, 12 fuentes y 70 palmeras. Y aunque debemos ser prudentes para no imponer significados que el texto no desarrolla explícitamente, tampoco podemos ignorar que el número 70 aparece repetidamente en momentos importantes de la historia bíblica. 70 descendientes de Jacob entraron en Egipto. 70 ancianos fueron llamados para ayudar a Moisés en la conducción del pueblo. Más adelante la tradición judía llegaría a asociar el número 70 con las naciones de la tierra descritas en Génesis 10. Incluso en el ministerio de Jesús encontramos el envío de 70 discípulos para anunciar la llegada del reino. Al menos el patrón resulta llamativo, porque mientras el número 12 suele dirigir la mirada hacia Israel, el número 70 parece ensanchar el panorama y recordarnos la amplitud de los propósitos de Dios. Quizá eso sea precisamente lo que encontramos en el himno.
Israel estaba aprendiendo a pensar como una nación recién nacida. Dios, en cambio, ya estaba trabajando con un plan que alcanzaría mucho más allá de aquella generación, mucho más allá del desierto y mucho más allá de las fronteras de Canaán. El Señor nunca tuvo la intención de bendecir a su pueblo para que la bendición terminara en él. Desde el llamado de Abraham, el propósito había sido que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto siempre tuvo una dimensión más grande que Israel. Siempre apuntó hacia las naciones. Siempre apuntó hacia un reino que un día alcanzaría a pueblos, lenguas y generaciones que todavía no existían. Por eso las 70 palmeras resultan una imagen tan hermosa. No solamente proveían sombra para una persona, no solamente para una familia, no solamente para una tribu, proyectaban su cobertura sobre toda una multitud. La gracia de Dios posee precisamente esa característica. Es más grande de lo que imaginamos. Con frecuencia reducimos los propósitos divinos al tamaño de nuestras preocupaciones inmediatas. Israel estaba pensando en agua para ese día. Dios estaba escribiendo una historia de redención que culminaría siglos después en Cristo. Ellos estaban preocupados por sobrevivir al desierto. Dios estaba preparando una salvación que alcanzaría a las naciones. Y quizá eso también ocurre con nosotros. Hay momentos en los que nuestra mirada se vuelve tan pequeña que solamente alcanzamos a ver el problema presente. La necesidad inmediata ocupa toda nuestra atención. Las preguntas de hoy nos impiden contemplar lo que Dios está haciendo a largo plazo. Sin embargo, el Señor continúa obrando dentro de propósitos mucho más grandes de lo que alcanzamos a comprender. Lo que para nosotros parece un capítulo aislado forma parte de una historia mucho mayor. Lo que para nosotros parece una prueba momentánea está siendo utilizado por Dios para cumplir propósitos eternos. Lo que para nosotros parece un oasis temporal está apuntando hacia una realidad mucho más gloriosa, porque en última instancia Elim no era el destino final, era una señal en el camino, era un anticipo, era una muestra de la bondad de Dios antes de continuar la travesía. Las palmeras de Elim anunciaban algo que Israel todavía no podía comprender plenamente. El Dios que provee descanso en el desierto está conduciendo a su pueblo hacia una herencia mucho más grande que cualquier oasis terrenal. Cada Elim apunta hacia algo mayor. Sin embargo, mientras observamos Elim, debemos recordar algo importante. Por hermoso que fuera aquel oasis, todavía no era el destino final. Las 12 fuentes eran reales. Las 70 palmeras eran reales. El descanso era real. La sombra era real. La provisión era abundante. Pero Israel seguía caminando hacia adelante. Todavía estaban en el desierto. Todavía eran peregrinos. Todavía quedaban más pruebas, batallas, aprendizaje y largos años de travesía por delante. Quizá por eso me gusta observar esta imagen. Si miramos atentamente, veremos que Elim aparece en una columna, pero el reino aparece en otra. Voy a pedir a producción que lo ponga full pantalla. Las 12 fuentes nos recuerdan la provisión abundante que Dios preparó para su pueblo en medio del desierto. Sin embargo, esas fuentes apuntan hacia algo todavía más glorioso. Apuntan hacia el río de agua de vida que Juan contempla en Apocalipsis, fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero. Elim ofrecía agua para una generación. El reino ofrece la vida para siempre. Las 70 palmeras también nos enseñan algo precioso. Aquellas palmeras proporcionaban sombra, descanso y refrigerio en medio del calor abrasador del desierto.
pero aún esa sombra era temporal. Con el paso de los días, Israel tendría que volver a levantar el campamento y continuar la marcha. Por eso las palmeras apuntan hacia una realidad superior, el árbol de la vida que aparece en la Nueva Jerusalén, produciendo fruto continuamente y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Observemos también que la Biblia dice que Israel acampó junto a las aguas, se detuvieron, descansaron, recuperaron fuerzas, respiraron después de la prueba. Pero incluso ese descanso era provisional, era un descanso para continuar caminando. El descanso definitivo todavía estaba por venir. Por eso Elim también nos hace mirar hacia la promesa de un día en el que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El descanso de Elim era una muestra, el descanso eterno será una realidad completa. Incluso el orden y la abundancia que encontramos en aquel oasis hablan de algo mayor. Dios no improvisó, no colocó una fuente aislada en medio de la arena, preparó un lugar perfectamente adecuado para las necesidades de todo el pueblo. Agua suficiente, sombra suficiente, espacio suficiente, todo dispuesto con sabiduría y precisión. Y esa armonía nos recuerda la ciudad preparada por Dios, la nueva Jerusalén, con sus 12 puertas, sus 12 fundamentos y ciudad de oro puro, perfecto. Entonces empezamos a comprender algo extraordinario. Elim nunca fue únicamente un oasis, fue una señal, un adelanto, un anticipo, una pequeña ventana a través de la cual Dios permitió que su pueblo contemplara algo de la bondad que les esperaba más adelante. Quizá esa sea una de las razones por las cuales Dios nos concede momentos de refrigerio en esta vida, no solamente para aliviar nuestro cansancio presente, sino también para recordarnos que existe una herencia futura. Cada respuesta a la oración, cada temporada de restauración, cada provisión inesperada, cada momento de paz en medio de la tormenta, cada Elim que encontramos en el camino está señalando hacia algo mayor, porque la historia de la redención siempre ha estado avanzando hacia un mismo destino, el día en que Dios habitará para siempre con su pueblo. Por eso la última fila de esta imagen es probablemente la más importante de todas. Elim no era el destino final y tampoco lo son los mejores momentos de nuestra vida. Las mayores bendiciones que hemos recibido no son el destino final. Los milagros más extraordinarios que hemos experimentado no son el destino final. Los oasis más hermosos que Dios nos ha permitido disfrutar no son el destino final. Todo apunta hacia una realidad superior. Todo apunta hacia Cristo. Todo apunta a su reino. Todo apunta hacia el día glorioso en que se cumplirá plenamente la promesa. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y cuando ese día llegue, comprenderemos algo que quizá hoy apenas comenzamos a vislumbrar. Cada Elim de esta vida es apenas un adelanto del reino venidero. Aquí vamos al cierre. Cuando Israel llegó a Elim, probablemente pensó que simplemente había encontrado un lugar para descansar. Después de días de caminata, después de la sed, después de la decepción de Mara, después de la tentación de la prueba, aquellas fuentes y aquellas palmeras parecían ser únicamente una provisión necesaria para continuar el viaje. Sin embargo, Dios estaba enseñándoles algo mucho más profundo que la simple existencia de un oasis en el desierto. Les estaba mostrando que la historia no termina en Mara. Les estaba enseñando que la amargura no tiene la última palabra, que después de la sed existe provisión, que después de la prueba existe refrigerio, que el que se humilla será exaltado, que antes de la exaltación está la caída, que después del cansancio existe descanso y que detrás de cada etapa difícil está un Dios que sigue obrando, aun cuando sus hijos
todavía no alcanzan a ver lo que Él ya ha preparado más adelante en el camino. Quizá por eso nuestra historia sigue siendo tan actual, porque es posible que algunos de nosotros nos identifiquemos más con Mara que con Elim. Tal vez la sed todavía es real, quizá las preguntas continúan sin respuesta, tal vez la prueba no ha terminado y el camino sigue pareciendo largo. Puede ser incluso que todavía no alcancemos a ver las fuentes ni las palmeras que Dios ha preparado. Pero precisamente allí es donde esta historia se convierte en una fuente de esperanza. Porque mientras Israel estaba en Mara, Dios ya había preparado Elim. Mientras ellos lidiaban con la amargura, Dios ya había hecho crecer aquellas palmeras. Mientras buscaban desesperadamente agua, Dios ya había hecho brotar aquellas fuentes. Mientras ellos intentaban comprender el capítulo que estaban viviendo, Dios ya conocía perfectamente el siguiente. Y el libro completo. Esa realidad no cambia. Nuestro Señor sigue siendo el mismo que el que llega antes. Él ya está donde nosotros todavía vamos. Él conoce de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Él ya conoce el camino completo cuando nosotros apenas alcanzamos a ver el siguiente paso. Él ya contempla el final de la historia mientras nosotros todavía luchamos con las incertidumbres del presente. Por eso podemos seguir avanzando, por eso podemos confiar, por eso podemos caminar, aun cuando todavía no vemos la provisión. No porque entendamos todas las circunstancias, sino porque conocemos al Dios que gobierna sobre ellas. El Dios que estuvo con Israel en Mara fue el mismo Dios que los esperaba en Elim. Y el Dios que nos concede oasis temporales en medio del camino es el mismo Dios que nos conduce hacia una herencia eterna. Porque al final Elim tampoco era el destino definitivo. Era una señal, era una promesa, era un adelanto de algo mucho más glorioso. Así también cada descanso que recibimos, cada respuesta a la oración, cada temporada de refrigerio, cada muestra de la bondad divina, nos recuerda que todavía existe algo mejor por venir. Cada Elim de esta vida es apenas un adelanto del reino venidero. Y allí, en ese reino, la sed terminará para siempre. Ya no habrá desiertos que atravesar, ya no habrá aguas amargas que soportar, ya no necesitaremos oasis temporales, porque viviremos para siempre en la presencia de aquel que es la fuente misma de la vida. Por eso las últimas palabras de la Biblia siguen resonando como una invitación abierta para todo corazón sediento. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y cuando finalmente bebamos de esa fuente eterna, comprenderemos que cada Mara, cada Elim, cada paso del desierto y cada acto de la fidelidad de Dios formaban parte de una misma historia de redención escrita por un padre que jamás abandona a sus hijos en el camino. Te quiero invitar, antes de cerrar este sermón, a entregar tu vida al Señor Jesucristo. Lo hago siempre en base de Romanos capítulo 10, versos 8, 9, 10, que dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el amo, el dueño, el rey, el gobernador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres acompañarme, entregando y rindiendo tu vida a Cristo, haz
esta declaración audible con tu boca. Jesucristo, te confieso, mi amo, mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Por la fe en tu nombre, renuncio a Satanás y las tinieblas y a sus obras, y me traslado por la fe al reino de la luz, a tus brazos, Jesús. Ruego perdones todos mis pecados, me abraces y me cubras con tu sangre preciosa. Redímeme, sálvame, límpiame. Te ruego, mi Señor. Yo confieso también que mi corazón está profundamente convencido de que tu tumba está vacía. Creo que después de 3 días y 3 noches resucitaste de los muertos. Ahora pues, concédeme tu salvación. Jesucristo, mi amo, mi dueño y Señor. Déjame orar por ti. Padre, has visto a quienes hayan hecho esta oración. Te ruego nos permitas servirles en su crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Pero sobre todo te ruego, Señor, que tu Hijo Jesús los reciba, inscriba su nombre en el libro de la vida y del Cordero y les permita, Señor, el cuidado amoroso tuyo que de los que el Padre trae a Jesús. Dijiste, este mandamiento recibió Jesús, que no lo echa fuera, y que lo que el Padre le daba en las manos, Él no perdería nada. Guárdalos, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, por Jesucristo, en su nombre, que sean guardados, Señor, y tú hagas en ellos habitación. Por la experiencia del nuevo nacimiento, sean bautizados en Espíritu Santo y fuego. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo me resta despedir con bendición al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y que el Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno. Amén y amén. Hasta la próxima. Estamos por vernos en otro episodio más. Que Dios les bendiga.